Acerca del Espíritu. El Espíritu, como dice la palabra, ahí dice el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Esperamos que ese Espíritu no esté con nosotros, el Espíritu del Anticristo. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 4 en su versículo 1 al 6. Amén. Bendito sea Dios. Y como tema le he titulado: en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bendito sea Dios. Y la palabra le damos lectura siempre glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la iglesia dice: bendito sea Dios. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pueden sentarse. Dios bendiga a los hermanos que se conectan también. Bendito sea Dios. Aquí, amados hermanos, tenemos claramente lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Primeramente empieza a decirnos que no creamos a todo espíritu. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad. Se nos manda a probar los espíritus para ver si son de Dios. ¿Cómo podemos probar los espíritus? La única manera que nosotros, amados, podemos probar los espíritus, y tenemos este manual para probar los espíritus. Usted conoce la Escritura. Como todos conocemos la Escritura cuando la leemos, ¿verdad? Todos leemos las Escrituras, ¿para qué? Para tener conocimiento del Dios verdadero, para tener conocimiento del Jesucristo verdadero, no del Jesús que la religión se ha inventado. El Jesús aquel que dice: venga, usted así como está, va para el cielo. Eso es algo falso, porque nosotros que escudriñamos las Escrituras, amados hermanos, conocemos que aquel que ha sido rescatado del mundo ha sido llamado a santificación. Usted y yo conocemos por las Escrituras. Entonces, todo espíritu, amado, que no busca la santidad, que no dice que nos tenemos que santificar para Dios, a ese Dios santo el cual hemos recibido, entonces hay que probarlo y no son de Dios, sino que son burladores, son falsos, como dice aquí. Si no, dice: probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de probarlo? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, amados hermanos, para no dejarnos engañar por estos falsos profetas y adivinos que andan entre nosotros, hermanos, caminan entre nosotros, nos halagan con palabras persuasivas para que nosotros podamos caer en su trampa. Para que usted y yo pueda caer en la trampa de ellos. Le puede decir: hermana o hermano, venga a mi congregación y aquí, mire, le vamos a dar esto y le vamos a dar aquello. Pero cuando usted escuche la predicación, hermano, usted va a ver que es un falso. ¿Por qué? Porque no busca la santidad. La palabra de Dios dice: buscar la santidad, sin la cual nadie
verá al Señor. Nadie puede ver al Señor sin santidad, hermano. Por eso la santidad es algo importante en el pueblo de Dios. Por eso Dios siempre nos llama, amados hermanos, a salir de en medio de los lobos, a salir de en medio del mundo, a salir, ¿a dónde? Apartados y separados para Dios. Que no corramos con la multitud, que no corramos, amados hermanos, donde hay teatro, donde hay circo, hermanos, sino que donde 2 o 3 estén y conforme a la palabra, aprendiendo de la palabra. Porque la palabra es la que da vida, la carne para nada aprovecha, dice la Biblia. ¿Cuál es la carne? Los que hablan de qué. Pacte, ponga 100 y mañana tiene 200, ponga 1000 y mañana 3000, hermanos. ¿Predicaba eso Cristo? ¿Predicaba eso Pablo? No. Entonces, usted puede probar los espíritus. Entonces usted dice, este no es de Dios. Porque este si no hay más de 50, no viene a predicar. Este no es de Dios. ¿Por qué? Porque primeramente, mire, nuestro maestro, ¿a cuántos le predicó? ¿Cuántos andaban con él? 12. ¿Andaban multitudes? No, 12 andaban, hermanos. Entonces, hermanos, no corramos donde está la multitud, porque ahí están los engañadores, porque ahí están los estafadores, porque ahí están los adivinos, ahí está el que profetiza, ahí está el que sueña, hermano, ahí está el que está soñando y le está diciendo a usted y le está adivinando a usted. Y usted, como le adivinó, dice, este es de Dios. Hermanos, no creáis a todo espíritu. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso, como dije, amados hermanos, usan el nombre del Señor para anunciar sus mentiras y no creamos los sueños de ellos. No hay que creer que una persona diga, mire que soñé tal cosa. Hay que pasarla por la lupa, el colador de la palabra. ¿Esto es de Dios? Hay que verlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros no debemos de creer en un sueño solamente, sino lo que tenemos escrito. Dice la palabra allá en Primera de Pedro 1:19, dice que tenemos la palabra profética más segura, a la que debemos de estar atentos, como a una antorcha encendida que alumbra en el lugar oscuro. Con esto no estoy diciendo que no puede venir un sueño, hermanos, que usted le diga el Señor, ¿sabes qué? Ve a hablarle a aquella persona y dile que se arrepienta. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, según los sueños que esta gente sueña, que nunca reprende pecados, sino que solamente mira bendición en las personas. Solamente ve una casa, ve unas llaves, ve un carro nuevo parqueado afuera de tu garaje. Eso no concuerda con las escrituras. Eso no concuerda con la palabra. Entonces debemos de probarlo, hermanos. Vamos a leer un versículo ahí. Quiero que me acompañen Jeremías. Jeremías capítulo 29, en su verso 8 y 9. 29, 8 y 9. Vamos a leerlo. Bendito sea Dios. Dice así la palabra. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos que atendáis, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Oiga lo que está diciendo. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. No atendamos a los sueños que tenemos. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto. Porque el enemigo busca desviarnos. Porque el enemigo quiere distraernos, hermano. Por eso está diciendo aquí que hay que probar. Si hay un sueño, hermano, pasémoslo por la palabra. ¿Es un sueño de Dios o es un sueño del maligno?
¿Es sueño verdadero o es sueño de fantasía? Porque yo sueño muchas veces, hermano. Sueño bastante. Pero no me gusta decirlos. ¿Por qué? Porque primero voy a la palabra. Y si en la palabra no lo encuentro, hermano, ese sueño no quiere decir nada. Porque creo en lo infalible, en la palabra del Señor. ¿Qué es infalible? Mi sueño es falible. Puede fallar, sí o no. Pero la palabra de Dios no falla. No falla. Por eso debemos de, primeramente, hermanos, probar los espíritus. Si son de Dios, probarlos. ¿Cómo los probamos? Por las Escrituras. Por eso el Hijo de Dios debe, hermanos, estar siempre sumergidos en los ríos de agua viva, en los ríos de la palabra. Tiene que estar sumergido aprendiendo cómo el Maestro le está enseñando. Si Jesucristo, amados hermanos, nos está enseñando a través de su palabra, nosotros no vamos a ser engañados. No nos van a venir a engañar, hermanos. Pero si nuestro corazón, hermano, está en querer enriquecernos, hermano, cuando venga alguien y le diga, hermano, yo te profetizo que mañana tienes trabajo. Y tal vez ya tenía un empleador que le dijo, fíjate que el cupo 2 ya lo manda para allá. Si ves que te dije, le dije. Son astutos, hermano. Es como que yo venga y le diga al hermano Jaime, tú mañana vas a tener trabajo. Y yo tengo una persona que ocupa urgentemente un trabajador, le digo, llámale a este. Si ves, yo te profeticé. Así de fácil. Y los engaña. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. El enemigo es astuto, hermanos, y quiere engañarnos. Quiere engañarnos, pero Jesucristo nos advierte. Él nos está advirtiendo, hermanos, que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Que hay que probar los espíritus. Mateo 24, 4 y 24. Dice así la palabra. Respondiendo Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos, hermanos, en el nombre de Jesús, usurpando el nombre de Cristo, usurpando el nombre, tomando el nombre de nuestro Salvador para hacer mercadería del Evangelio, hermanos. Por eso nosotros debemos de estar atentos, escudriñar las Escrituras, hermanos, escudriñar la palabra para poder probar los espíritus. Amén. Porque si nosotros no estamos probando la palabra, hermano, escudriñando la palabra, hermano, vamos a ser engañados. Aún por nuestros propios sueños, como dice Jeremías. ¿Sí vio lo que dice Jeremías, verdad? Y atendáis a tus sueños, los sueños tuyos. No atiendas a eso, sino que atiende a la palabra. La palabra es la fuente de vida, es la fuente de salvación. Un sueño me puede desviar a mí. Un sueño me puede apartar, hermano. Puedo yo decir, Dios me dio este lado, y yo irme, hermano, y desatender lo que la palabra me dice. Por eso es necesario conocer los espíritus, probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos han venido por el mundo. Dice el 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Miren, ¿sí o no? ¿Tienen engaño o no tienen engaño? Tienen poder para engañar. ¿Por qué? Harán prodigios y señales, harán milagros, tendrán profecía, hermanos, le van a profetizar y se va a cumplir. Pero, hermanos, es falsamente, profecía falsa. ¿Por qué? Como le digo, si yo conozco un varón que está buscando trabajo, así trabajan. Alguien que está buscando trabajo y le digo, hermano, yo te profetizo que para el próximo lunes tú estás trabajando. Y de ahí yo tengo el contacto y le digo, fíjate, llámale a este varón, está buscando trabajo. Y aquel va a decir, mira que tu profecía fue verdadera, tengo trabajo. ¿Es o no es? ¿Astucia o no es astucia? ¿Es engaño o no es engaño? Es engaño, hermano. Es un engaño. Y aquel sin saber dijo, no, pues este es un profeta, porque mire, me profetizó que trabajaba el lunes y cabalito el lunes trabajé. El engañador, hermanos, es tan astuto que se disfraza como ángel de luz. Amén. Para engañar.
Pero ese es el cuidado que debe de haber en nosotros, hermanos. Ese es el cuidado. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en los tiempos finales, donde no tenemos que dormir, donde tenemos que velar en oración, hermanos, velar en la palabra, velando que el pecado, hermanos, que el engaño del pecado no llegue a nosotros para poder acomodarnos a esos falsos. Porque ¿sabe por qué no queremos acomodar a los falsos? Porque no queremos dejar el pecado. El pecado lo sentimos tan delicioso, hermanos, que mejor me voy para una iglesia liberal donde no tocan mi pecado. Hermanos, ese es el detalle, que debemos de estar alerta, despiertos, porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene y el enemigo no se quiere ir solo para el infierno, quiere llevárselo a usted y a mí. Así es. Él no se quiere ir solo para el infierno, él quiere llevarse la multitud posible, hermanos. Por eso nosotros debemos de velar, hermanos, debemos de estar siempre despiertos. Voy a leer 2 Tesalonicenses 2:2, dice así la palabra. No os dejéis mover, dice, fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie nos engaña, dice, de ninguna manera. Nadie nos engaña, hermanos. ¿Por qué? Porque no debemos de dejarnos mover fácilmente porque alguien diga, soñé, o porque alguien diga, el Espíritu de Dios me dijo que te dijera esto. Hermanos, no podemos dejarnos mover ni por carta, dice, ni por algo que venga diferente, hermanos, ni por algo que ellos quieran inventar, porque tenemos la palabra profética más segura a la cual debemos de estar atentos. La palabra de Dios, hermanos. Esa es la fuente, esa es la autoridad de nosotros. Si esa es esa autoridad de nosotros, vamos a obedecer esa autoridad. La autoridad suya y mía es la palabra de Dios. No es un sueño, hermano, sino lo que dice la palabra. A eso debemos nosotros regirnos, a lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos. Porque dice que hay que probarlos. Probar los espíritus. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted ha visto muchos falsos, ¿verdad? Que buscan el dinero de la gente. Usted ha visto muchos falsos que solamente quieren dinero. Si no me da tanto la ofrenda, no voy a predicarle. Y si solo hay 3 pelones, mejor ni me muevo, hermanos. Entonces, hermanos, usted puede probar los espíritus. ¿Podemos probarlo, sí o no? Tenemos la palabra. La palabra del Señor, hermanos. Entonces dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí viene lo maravilloso. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, hermanos, nosotros sabemos por las Escrituras que cualquiera puede confesar que Jesucristo ha venido en carne, ¿verdad? Cualquiera puede confesarlo, sí. Pero hay algo que el falso no puede confesar. Y cuando se dice confesar, no está diciendo de hablar, no está diciendo que va a decir algo. ¿Sabe cómo lo niega? Como dice Tito 1:16. Profesan con su boca conocer a Dios, pero con lo que hacen, lo niegan. Con sus hechos lo niegan. ¿Cómo con sus hechos lo van a negar? Fácil. Mire, una forma de negar al Dios verdadero, en primer lugar, una forma de negar al Dios verdadero es que corrompen lo que Dios puso del principio. ¿Cómo así? ¿Qué instituyó Dios en el principio? ¿Qué instituyó Dios? Varón y hembra los formó. Entonces, usted sabe que se ha levantado ese movimiento de, ¿cómo que se llama? De empoderamiento. ¿Ha escuchado usted el empoderamiento? ¿Lo ha escuchado? Tú eres una poderosa. ¿Ha escuchado el empoderamiento? Muchos lo predican, ¿verdad? Entonces, en esto conocemos el espíritu del error y el espíritu verdadero. ¿Cuál? Que está confesando, hermanos, con su boca
Puede confesar a Cristo con su boca, pero con sus hechos lo está negando. Así es. ¿Cómo lo está negando? Otra. Dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo que varón y hembra los formó y los unió para que sean una sola carne. Y lo que Dios unió, no lo separe. ¿Quién? El hombre. Entonces, ¿cómo conocemos el falso y el verdadero? Viene el falso y le dice, ¿qué está pasando contigo? Déjalo. Abandónalo. Entonces, ¿qué espíritu lleva? Según lo que conocemos. ¿A quién está negando? Está negando lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Entonces está diciendo lo contrario que Jesús dijo. Separando, haciendo separación. Déjalo, abandónalo. Allí conocemos los espíritus, hermano. En esto. Conocemos los espíritus verdaderos y los falsos. Pablo dijo también, hermanos, podemos ver lo que se llama pastoras hoy en día. No se debería de llamar pastora, ¿verdad? Sino la esposa del pastor. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? ¿Por qué ha salido esto? Por el espíritu del error. El espíritu mentiroso. Profesan conocer a Dios, pero con lo que hacen, lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Bendito sea Dios. Tito 1:16. Dice la palabra, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No saben hacer nada bueno, sino que solamente saben lo que saben hacer: torcer las escrituras, ponerlas a sus propias conveniencias, hermanos. No buscan santidad, no buscan que la gente se santifique, no predican de santidad, hermanos. Solamente le dicen a usted, no se preocupe hermano, porque Dios no mira lo de afuera, Dios solamente mira su corazón. El espíritu del error. Espíritu de error, hermanos. Entonces, nosotros podemos conocerlos, hermanos. Y la palabra del Señor nos manda. ¿Y cómo conocerlos? ¿Cómo dice la palabra? Jesús dijo. Jesús nos dio la clave. ¿Cómo conocerlos? La clave que nos dio Cristo es, dice Cristo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Por el fruto que estamos llevando, nosotros también nos van a conocer. Porque es producto del Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios mora, hermanos, en nosotros o en aquellas personas que profesan a Dios, vamos a llevar frutos dignos de arrepentimiento. No vamos a querer torcer las sagradas palabras de nuestro Padre Celestial. No. ¿Por qué? Nos vamos a regir a ellas. Vamos a obedecerlas. Porque Él es nuestra mayor autoridad. Él es nuestro guía. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Entonces, por eso, hermano, nos van a conocer por los frutos. El fruto que nosotros estamos llevando, hermanos. El fruto que usted y yo estamos dando, hermanos. Voy a leer Juan 15, bendito sea Dios, Juan 15, 5, 14, 16, bendito sea Dios, 15, 4 y 5, 15, 4 y 5, 14, 16, dice la palabra. 4 dice, 15, 4 dice, ya permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dijo Cristo, no podéis llevar frutos. Entonces, dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
y yo en él, este lleva fruto, mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, estas personas, hermanos, que están llevando frutos malos, no están en Cristo, sino que están en sus propias mentes y en sus propios corazones, en sus propios razonamientos. Miren lo que dice el 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino, dice, yo los elegí a ustedes. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo dé, os lo dé. ¿Por qué? Porque está llevando fruto de obediencia, porque está obedeciendo la palabra, porque no quiere torcer las escrituras, porque quiere obedecer, no torcer las escrituras. Y ese es el llamado a nosotros, hermanos, a no torcer la palabra, a no querer que la palabra diga otra cosa, o querer decir lo que nosotros queremos que diga, sino lo que la palabra ya dice. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí no hay error, hermanos, en la palabra. Aquí está todo claro. La luz verdadera ya alumbra en nosotros. La luz verdadera de Cristo ya está en nosotros, hermanos. Por eso debemos de obedecer la palabra ya. Debemos de ponerla por obra. La obediencia la produce nuestro Padre Celestial. La obediencia a la palabra lo produce Él por medio de su Santo Espíritu. Y nadie puede obedecer si no es por el Espíritu de Dios, hermanos. Nadie puede obedecer la palabra si no es el Espíritu de Dios que está en la vida de nosotros. Imposiblemente. Dicen, hay personas que dicen, ay, qué difícil es la palabra. Yo me esfuerzo, dice, por obedecerla y no puedo. Hermanos, dice la palabra de Dios que para los hijos de Dios la palabra no es gravosa ya. ¿Por qué? Porque hay un espíritu dentro de nosotros, la cual nos mueve a obedecerla. Vamos a leer un versículo en 1 Corintios 12:3. Dice así la palabra. 1 Corintios 12:3 dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Aquí volvemos otra vez al punto importante. Cuando se está diciendo llamar a Jesús Señor, no está diciendo que usted le va a decir Señor. Porque Jesús dice en su palabra que ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Lo hemos leído, ¿verdad? Amén. ¿Por qué dice me llaman Señor, Señor y no obedecen? La obediencia es llamarle Señor a Cristo. Esa es la obediencia. Que usted lo está llamando Señor sin decir palabras. Usted está diciendo Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador. ¿Cuándo? Cuando usted obedece su palabra. Amén. No hay necesidad de palabras, de que usted diga palabras, Señor, Señor, no. Sino se rige a lo que la palabra de Dios dice. Obedece la palabra. Está diciéndole, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi vida. Él dio su vida por mí, por eso le obedezco. Dice, nadie, porque por tanto vamos a ver, dice que nadie por el Espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Nadie. ¿Cómo podemos, en qué forma puedo yo llamar a Jesús anatema? Le voy a dar un ejemplo, torciendo la palabra, queriendo que la palabra diga lo que yo quiero. Estoy llamando a Jesús como mentiroso, anatema. Entonces, esas personas que tuercen las escrituras, hermanos, ¿cómo están llamando a Jesús? Anatema, mentiroso, maldito, así.
¿Por qué? Porque están queriendo que las escrituras digan lo que ellos quieren que digan. No se quieren. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco. ¿Cuál es la ley de Dios? La palabra. Esta es la ley de nuestro Padre. Su palabra. Es deleite, es delicia para nosotros. Delicia para sus hijos. ¿Por qué? Porque quieren obedecerle. Por el Espíritu que está en ellos. Por el Espíritu que Él ha puesto. Porque hemos sido engendrados por Él. No nos hemos elegido nosotros, sino que Él nos eligió. Y si Él nos eligió, Él nos produce en nosotros ese deseo de obediencia. Él produce, hermanos. Es un producto de Dios. Hay un producto de Dios en nosotros. Y ese producto de Dios refleja obediencia. Refleja frutos dignos de arrepentimiento. Ese fruto, hermanos, viene de nuestro Padre Celestial, no de nosotros mismos. ¿Usted cree que yo hago lo que hago por mi propia cuenta? ¿Usted cree que yo hago lo que hago porque yo quiero? No, hermanos. El que me engendró, el que puso su espíritu en mí, Él es que hace las cosas por mí. Él es que pone en mí el querer y el hacer por su buena voluntad, hermanos. Él es el único, hermanos, quien puede producir en nosotros frutos verdaderos. Para que no andemos viviendo en hipocresías, hermanos. Para que no andemos viviendo en tinieblas, hermanos. Sino que la luz verdadera ya nos alumbró. Ya está en nosotros. Esa luz verdadera que lleva fruto. Como dice que la semilla que cayó en buena tierra lleva fruto al 100 por 1. Esos frutos debemos de llevar nosotros. Miren, frutos de obediencia, frutos de oración, frutos de apartarse para Dios. Ayunando, hermanos. Ayunando. Primeramente, ¿sabe cómo podemos ayunar? A veces la gente se abstiene mucho de comida. Ayunemos de pecar. Ayunemos de no hablar contra el hermano. De eso debemos de ayunar, ¿verdad? Ayunar de todo eso, hermanos. No pecar. No practicar, no seguir ya, hermanos, los malos hábitos que tiene esta carne pecaminosa, sino lo que el Espíritu nos llama a obedecer. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Segunda de Corintios 3, 17. Dice así la palabra. Dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si el Espíritu del Señor está en mí, ¿será que hay libertad para apartarme del pecado? ¿Será que hay libertad para apartarme del pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Él ya me libertó del pecado y de la muerte, dice en Romanos. Jesucristo me libertó del pecado y de la muerte, entonces por eso yo quiero vivir una vida agradable a mi Padre. Una vida que diga, este es mi Hijo amado que anda en obediencia. Este es mi Hijo amado que me obedece. Eso el Padre Celestial, hermanos, quiere ver en nosotros. Dice el verso 3, allí en Juan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Ese espíritu, hermanos, del anticristo. A veces podemos ver las personas y no sabemos qué espíritu tiene, pero por medio de las escrituras podemos ver que tiene un espíritu de anticristo. ¿Qué quiere decir anticristo? En contra de Cristo, en contra de la palabra. En contra de Cristo, Cristo es la palabra, ¿verdad? En contra de la palabra. ¿Por qué se está en contra de la palabra? Porque la palabra no dice como Él quiere que diga. Porque Él quiere hacer y deshacer, hacer su pecado y querer aparentar ser hijo de Dios. Eso es lo que quieren. Entonces por eso quieren mejor tuerce la palabra. No, pues aquí, si la palabra no dice así, dice la gente, se opone. La palabra no dice que hay que buscar la santidad. Dios dice, sé santo como yo soy santo. Jesús dijo también, hermanos, que debemos de perseverar, santificarnos en la palabra. Santifíquense en la palabra, porque la palabra es la verdad. En la palabra podemos encontrar, hermanos, esa santificación, obedeciéndola, porque ya está el Espíritu del Señor en nosotros.
Si alguno no tiene el Espíritu, pídaselo a Dios. Dígale, Señor, dame de tu Espíritu. Dice, cuando ustedes, Jesús dijo en cierta ocasión, ustedes, dijo, siendo malos, dijo, ¿a qué hijo de ustedes le van a dar una piedra cuando le piden un pan? Va a caer nadie, ¿verdad? O si le pide un pescado, le da dos serpientes, ninguno, ¿verdad? ¿Cuánto más, dice vuestro Padre, no dará el Espíritu a quienes se lo pidan? Si no está el Espíritu para obedecer, pidámoselo. Pidámoselo en oración. Él, hermanos, Él es caballeroso y Él lo va a dar. ¿Por qué? Porque es algo que Él quiere, que nosotros busquemos santidad. Que nosotros nos perfeccionemos cada día hasta que lleguemos a la medida de ese varón perfecto, que es Cristo. Él quiere que lleguemos allí, hermanos. Voy a leer Efesios 4, 21 al 24. Dice así la palabra. 21 al 24. Dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojados del viejo hombre, que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que debemos anhelar. Vivir en el espíritu, hermanos, con ese espíritu que hemos sido transformados. Por eso dice, si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Cristo. ¿Quién nos habla en la palabra? Cristo. Si en verdad le habéis oído, dice, y ha sido por Él enseñado. ¿Por quién somos enseñados? Por Cristo. Él es la palabra. Él nos está enseñando cómo debemos vivir. Él vino y se puso como ejemplo, hermanos. El unigénito del Padre se puso como ejemplo. Hermanos, siendo rico, se hizo pobre, dice la palabra. No se castigó a sí mismo. No dijo, yo soy Dios aquí, yo no voy a ir a hacer nada, no voy a obedecer. Hermano, Él fue ejemplo de obediencia. Y eso, por eso dijo, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? La obediencia. Esa es la voluntad de Dios, que seamos obedientes, hermanos. Por eso debemos de despojarnos, hermanos, despojarnos del viejo hombre. Porque el viejo hombre, usted sabe que el viejo hombre está viciado en cosas que no convienen, ¿verdad? Despojémonos, quitémonos el viejo hombre, dice. Despojarnos quiere decir que usted lleva una carga y la va a poner a un lado, ¿verdad? Eso es despojarse. Digamos, llevamos la carga y usted la tiró mejor. ¿Por qué? Porque no quiere llevar ese peso encima ya. Ponga sus cargas a Cristo. Pongamos nuestras cargas. Todo a Cristo Jesús. Voy a leer ahí otro pasaje en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 24. Por Él hemos sido enseñados. Él nos enseña a través de su palabra, hermanos. Y esa palabra, por eso es necesario escudriñarla. Miren lo que dice del 18 al 24. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La institución primera. A veces la gente dice, ay, no, es que estos son machistas. Estos no quieren que la mujer sea pastora. Son machistas. Entonces tenemos un Dios machista entonces. Tenemos un Dios machista entonces. ¿Que quién instituyó? ¿Quién fue? ¿Un hombre o Dios? La institución, ¿quién la puso? Dice Pablo, porque no permito que la mujer enseñe. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Porque la mujer cayó en transgresión. Porque Dios formó a Adán primero. Él está poniendo el ejemplo. Formó a Adán primero y luego formó a la mujer. Porque Dios así lo quiso. No es porque Dios sea machista, sino porque Dios así lo quiso. Él así lo designó, hermanos. Entonces, debemos de regirnos a lo que nosotros pensamos o a lo que Dios dice. A lo que Dios dice en su palabra. Entonces, si nosotros queremos hacer a lo que nosotros pensamos, vamos a ser anticristos. En contra
de Cristo y no tenemos al Hijo y al Padre, si estamos en contra de la palabra. Entonces, por eso es algo importante saber, hermanos, que cualquiera puede decir que el anticristo va a venir, hermano, y se va a sentar. Sí, va a venir y se va a sentar al trono, sí, pero ya el Espíritu dice que ya está en operación. ¿Cuáles? Aquellos que contradicen la palabra, aquellos que le dicen lo que la palabra no dice, aquellos que constituyen lo que la palabra no constituye, hermanos. Porque ellos constituyen ciertas normas, ¿verdad? Lo que la palabra dice que no, ¿verdad? Entonces, esos son anticristos porque están en contra de Cristo, en contra de la palabra, en contra del Padre y de Jesucristo, nuestro Salvador. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro pasaje ahí mismo, en la segunda carta de San Juan. Segunda de San Juan, ahí mismo, adelantito. Versículos 6 al 7, dice, miren lo maravilloso. Y este es el amor, dice, que andemos según sus mandamientos. Oigan, según, dice, sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Quien niega, hermanos, todo lo que Dios constituyó y que quien quiere ponerle y añadirle es el anticristo. No se le puede poner, no se le puede quitar, no se le puede añadir. Porque el que le quita, dice, tendrá las plagas de este libro, de la profecía de este libro. Bendito sea Dios. Verso 4, dice el verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cómo lo hemos vencido? Obedeciendo lo que está escrito. Vencemos al maligno y vencemos el espíritu del anticristo. Porque Él quiere que nos convirtamos en anticristos, torciendo la palabra. No podemos torcerla, hermanos. Lo que dice la palabra y lo que es. Porque hay cosas, dice Apocalipsis, las cosas que fueron, las que son y las que serán. Pasado, presente y futuro. Profecías pasadas, presentes y futuras. Entonces, nosotros debemos de aferrarnos a las sagradas palabras. Todo el que tiene a Cristo, bendito sea Dios, como su Señor y como su Salvador, le obedece. ¿Por qué? Porque Él ha depositado un espíritu en usted y en mí. Y somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no queremos estar en contra de Dios, ¿verdad? No queremos estar luchando contra Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Y obedecemos. Porque si no, estamos luchando contra Dios. Anticristos. Luchando contra Dios. Bendito sea Dios. Podemos vencer el mundo, hermanos, porque la palabra así dice. Podemos vencer el mundo también por medio de la obediencia. Por medio de la obediencia, por la fe en Jesucristo. La obediencia la produce la fe verdadera. Si no hay fe verdadera, no hay obediencia. Si hay una fe intelectual, usted va a decir, yo creo, pero no va a caminar. Va a estar estático. Es la fe intelectual. La fe verdadera, todo lo puede Cristo que me fortalece, y yo sé que el maligno no me toca porque así lo dice la palabra. Usted cree la palabra, yo la creo. Entonces, si yo creo la palabra, yo creo que el maligno no me puede tocar. Yo sé que las tentaciones van a venir, pero el que anda conmigo y el que está conmigo no me va a dejar caer en la tentación. ¿Por qué? Porque Él me guarda, porque Él me sostiene. No es por mi propia fuerza, sino porque Él puso en mí el Espíritu. Él me eligió a mí, lo eligió a usted, para que usted sea parte del pecado, ¿sí o no? Dice, no los elegí. Dice, yo no los elegí a vosotros del mundo, los saqué, dice. ¿Cómo ustedes van a volver al mundo? Si yo los elegí. Entonces, si Él nos ha elegido, hermanos, lo que debemos hacer nosotros es apartarnos por la fe verdadera que está en nosotros. Miren lo que dice 5:4, primera de Juan. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe, nuestra fe. No la fe estática, sino la fe que actúa por medio de la palabra. La fe actúa por medio de la palabra, hermanos. Esta es la victoria, dice, y esta es la victoria de nuestra fe. Esta es la victoria, dice, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo, ¿pero por qué dice? ¿Por qué vencemos? Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿es nacido de Dios usted? Amén. Vencemos al mundo entonces, si la palabra de Dios lo dice, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actuar conforme a lo que usted y yo hemos creído en el unigénito que está con nosotros y que ha prometido caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea mi Padre Celestial. 2.7 de Primera de Juan, 2.7 dice: hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es el mandamiento? La palabra que habemos oído desde el principio. Amén. Primera de Juan 2.7. Después 12 al 17 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre, por Jesucristo. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Jesucristo. Él estaba con el Padre. Dice que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Amén. Porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Los jóvenes pueden también vencer al maligno? Lo que la palabra nos está diciendo es que los jóvenes, los ancianos y todos podemos vencer al maligno por medio del mandamiento de la palabra. Amén. Lo que dice el 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra. La palabra que habéis oído desde el principio. Es la palabra, Jesús es la palabra. En el principio dice, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era algo maravilloso, algo que nos da aliento de vida, hermanos. Esa palabra, esta bendita palabra. De ahí dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros, en esto, y vosotros habéis vencido al maligno. Entonces más adelante nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, déjeme decirle, no está en él. Lastimosamente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted puede leerlo todo completo ahí, y todo este pasaje lo puede leer para que usted comprenda lo que la palabra de Dios está diciendo. Así que, hermanos, nosotros le hemos vencido, ¿cuándo? Cuando está la obediencia en nosotros. Hemos vencido por la fe. La obediencia viene por la fe. Y la fe viene por el oír. ¿El qué? La palabra de Dios. Esa es la fe verdadera. Bendito sea Dios. Entonces, amados hermanos, como dice aquí la palabra, que el mundo pase sus deseos, pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ellos son del mundo, dice, por eso el mundo los oye. Ellos hablan del mundo, ellos no hablan de santidad. Ellos dicen: usted es un grande, usted es un poderoso, usted puede hacerlo todo. Usted no ocupa a Cristo entonces. Yo ocupo a Cristo todos los días. Amén. Para poder apartarme del pecado, yo no puedo. Así es. ¿Por qué? Mire, le voy a contar un testimonio. Y aquí termino. Mire, cuando yo vine a los pies de Cristo, hermano, antes de venir yo a los pies de Cristo, ¿sabe lo que hacía yo? Mire, era gran borracho.
Y la meta para cada fin de año, ¿sabe lo que me proponía yo en mi carne? Este año que viene voy a dejar la tomadera, la borrachera, hermano. Mire, cumplía 2, 3 meses, pero después ya no podía. Porque con mis propias fuerzas nada puedo hacer. Me di cuenta después cuando Cristo entró a mi vida. Ahora con Cristo somos más que vencedores. Cristo transforma, Cristo cambia. Pero cuando hay fe verdadera, bendito sea Dios. Cuando hay fe verdadera, bendito sea Dios. Así que, amados hermanos, por eso debemos de meditar en la palabra. El que es de Dios, amados hermanos, aborrece el mundo, como dice la palabra. El que es de Dios, el mundo lo aborrece también. El que es de Dios aborrece el mundo, y el mundo lo aborrece también, lo rechaza. Vamos a leer una palabra ahí quiero que vaya conmigo. Juan capítulo 3, versículo 31. Ya vamos terminando, hermanos. No se me desesperen, pero esta enseñanza está maravillosa. Amén. Bendito sea el Rey. Juan, el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículo 31 al 36. Mira lo que dice. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Miren lo que dice, que el que es de Dios, la palabra de Dios habla, pero el que no es de Dios, cosas del mundo habla, lo que está diciendo Juan también aquí. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, pero nosotros no somos del mundo. Por eso no podemos hablar de las cosas del mundo, sino de Cristo Jesús. Amén. Porque venimos de Él. Hemos sido engendrados por el Padre. Hemos sido engendrados por ese Padre celestial. Por eso, hermanos, rechazamos el mundo y el mundo nos rechaza también. ¿Por qué? No queremos lo que ellos ofrecen. No queremos las modas, hermanos, y todo aquello que ofrece el mundo. ¿Por qué? Porque somos de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye y la obedece. Amén. Pero el que no es de Dios, la aparta. Así es. Aparta su mirada del blanco perfecto que es Cristo, hermano. Somos de Dios, por eso obedecemos la palabra. Por eso obedecemos la palabra, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, hermano. Y el que es de Dios oye la palabra de Dios que nosotros hablamos también, porque es también hermano nuestro, porque es nuestro, bendito sea Dios. Voy a terminar ahí en Juan capítulo 14, versículos 17, 23 y 24. Juan 14, ahí termino. Tenía más versículos, pero se va a hacer muy largo. Juan 14, 17, 23 al 24, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice el 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino ¿de quién? Del Padre que me envió, dijo Cristo. Así que, hermanos, si todavía no estamos obedeciendo la palabra, es porque necesitamos del Espíritu de Dios que nos haga obedientes. Necesitamos del Espíritu de Dios que nos haga obedientes. Entonces hay que pedirlo, hay que orar y decirle: Señor, aquí estoy a tus servicios, aquí estoy para obedecerte, aquí estoy para seguir el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Él nos dio ejemplo. Bendito sea Dios.